Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento me están viendo. Espero que hayan disfrutado el receso. Les pido que si no leyeron lo último que puse antes de comenzar con la clase, vayan y lo lean. Es una evaluación grupal que escribí de cómo hemos desarrollado lo que va del año con ustedes. Bueno, a partir de ahora, en la clase número 17, como ya les comentaba antes, vamos a empezar a trabajar con nuestro amigo Sócrates, ¿no? Es el filósofo que va a marcar un antes y un después en la filosofía. Como ya habíamos dicho anteriormente, va a marcar un quiebre temporal, por lo tanto, los que vimos anteriormente eran los presocráticos y ahora van a venir todos los filósofos desde la filosofía de Sócrates. Pero antes vamos a prestar atención a lo que sería el cronograma de trabajo. Con Sócrates vamos a trabajar en 3 clases. La primera sería la introducción biográfica, que sería la que tenemos hoy. La segunda es el pensamiento, que tendríamos mañana. Y la tercera, la influencia e importancia de Sócrates en la actualidad y en toda la filosofía. Ver algunos puntillazos de cómo Sócrates ha marcado el camino en la filosofía. Estos 3 pasos vamos a intentar hacerlo a partir de ahora con todos los filósofos. Si ustedes ven que queda algún tema por tratar, que yo me salteo, que les gustaría que trabajemos, falta que me escriban o comenten en el foro, no hay problemas. Así como ahora que vamos a usar este método de la grabación siempre que podamos, también coméntenme si está bien, si cambiamos algún formato de Power o algo por el estilo. Bueno, hacemos. Ahí tenemos a Sócrates, nació en el 470 aproximadamente, al 399 a.C., en Atenas, en Alópece, que sería como una especie de pueblito. Si pensamos, podríamos decir que es como la calera de Atenas. Bueno, Alópece es como un pueblito pegadito a Atenas, pero se considera Atenas. En Grecia, por supuesto. Y acá le pongo la primera pregunta. ¿Mito o realidad? ¿Por qué mito o realidad? Porque como aparece en escritos de Platón, que fue su discípulo, y Jenofonte, que fue un oyente de algunas de sus conversaciones, y Aristófanes, que fue un comediante, ninguno de ellos tres fue historiador propiamente dicho. Jenofonte tiene algunos libros donde habla de historia, pero no los desarrolla. Sin embargo, a causa de que ellos tres no se dedicaban específicamente al trabajo de historiador, es difícil tener datos certeros históricos. Pero sin embargo, podemos decir que lo más importante son los de Platón. Jenofonte en algunos de sus libros históricos también lo va a mencionar. Y por el otro lado tenemos a Aristófanes, que va a escribir una comedia que se llama Las nubes, que es una parodia cómica, donde va a hablar justamente o va a tener como personaje central a nuestro amigo Sócrates. Bueno, pero para nosotros es realidad, ya los estudiosos han comprobado su existencia por cómo se entrecruzan las 3 historias de estas principales fuentes. Además que si hubiera sido un mito, sería muy difícil restarle valor histórico porque aparece en una decena de textos. Yo solo acá elegí 3 para que ustedes puedan ver reflejado cómo se presentan, ¿no?, en la historia de la filosofía y en la historia de la antigua Grecia. Bueno, algunos datos para entrar en su bibliografía que son importantes. Su papá era artesano. Esto es importante porque él va a hacer algunas referencias a lo bello. Y su mamá era partera. Esto es importante porque el método mayéutico viene de Mayes, que es por ahí la acción de parir. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Y descubre su vocación a la filosofía por una frase del oráculo de Delfos. Acá tenemos lo que quedó del oráculo de Delfos. Acá tenemos Atenas y ahí tenemos Delfos, la distancia que había, ¿no? Acá vivía Sócrates y iba hasta Delfos. Resulta la historia así, para hacerla sencilla.
Un amigo va, pregunta quién es la persona más sabia de toda Grecia y le pregunta, y le responde el oráculo que es Sócrates. Entonces Sócrates, cuando su amigo le cuenta eso, no le cree y va al oráculo, y el oráculo le dice lo siguiente. El oráculo le afirma a Sócrates que es el más sabio de Grecia. Y entonces Sócrates no puede entender eso. Y la pitonisa, digamos, la sacerdotisa del templo le dice que mire la frase que estaba en la pared, que es esta, que traducido del griego sería conócete a ti mismo, ¿no? Entonces Sócrates se va con esa pregunta y Sócrates dice, yo no puedo ser el más sabio de Grecia, tiene que haber gente más sabia. Entonces él va a buscar a alguien que sea más sabio que él. Y mientras va a hacer eso, va caminando por las calles, va por las plazas, y mientras vas conversando con la gente para descubrir que alguien sea más sabio que él, comienza a tener seguidores y discípulos que son muy jóvenes. Entre esto va a estar Platón, del cual vamos a hablar más adelante. Y ahí comienzan sus problemas con los sofistas. Los sofistas eran personas que se dedicaban a enseñar a los políticos, sobre todo, y a las clases altas. Ellos se consideraban a sí mismos sabios y portadores de la verdad. Enseñaban la oratoria y la retórica, es decir, el arte de hablar bien y dar buenos discursos. Cobraban muchísimo dinero y por lo tanto sus clases eran solamente para la gente de la clase alta o clase política. En cambio, Sócrates, a diferencia de considerarse sabio, de portador de la verdad, va a decir la famosa frase que dice, solo sé que no sé nada. Entonces él va a decir, la verdad reside en el interior de cada uno y por ello hay que hacerla fluir con un método, la mayéutica. Es decir, Sócrates cuando va al mercado, a la plaza, lo que hacía era, le hacía preguntas a las personas, que es el método mayéutico, para que la persona misma vaya sacando las respuestas desde adentro y así poder llegar a una conclusión final. No es una especie de terapia, sino que es más ahondar en preguntas para que uno vaya constantemente cuestionándose. Por eso es padre de la filosofía, ¿no? La pregunta viene de ahí, de decir, repreguntar constantemente aquello que voy trabajando. No da clase ni cobra a las personas por sus diálogos. Él iba a la plaza y se ponía a conversar con la gente. No tenía ningún tipo de lugar particular o escuela como vamos a ver en otros filósofos más adelante. Enseña para todos y por ello va al mercado, a la plaza o a la calle. Todos podían escuchar sus clases. Campos en los que trabajó la antropología, como habíamos dicho, va a empezar a preguntarse por el hombre, ya no por la naturaleza como hacían los presocráticos. Va a trabajar lo que es la ética, qué es ser bueno, qué es lo malo, la política, cómo vivir bien dentro de la polis, que va muy relacionado con la ética, y la epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es la ciencia que estudia cómo conocemos. Entonces él se va a preguntar también cómo conoce el hombre, qué es lo que nos mueve a conocer, qué procesos hacemos para hacer el conocimiento. Pero bueno, como va ganando muchos discípulos, también se ganan muchos enemigos, sobre todo en las clases políticas y altas, porque claro, los jóvenes impactados por la enseñanza de Sócrates dejan de seguir a los sofistas y los sofistas entonces ponen presión. Así que lo acusan los políticos de dos grandes cosas. Primero, de corromper a los jóvenes, ¿no? Porque le empieza a inculcar ideas nuevas. Y lo otro es adorar nuevos dioses. ¿Por qué esto de adorar nuevos dioses? Cada ciudad de Grecia tenía sus dioses. Y en cambio lo que va a hacer Sócrates es que dice que hay que escuchar a una voz interior, a la conciencia sería, que él le llama demonion, que sería como demonio, que es como una vocecita interior que tenemos, que él lo va a relacionar también al amor, que vendría a ser lo que nosotros entendemos por conciencia. Y eso, dicen los políticos, es como incitar a adorar nuevos dioses.
Bueno, como lo acusan de todas estas cosas, lo van a mandar a un juicio. En ese juicio va a ser condenado a elegir entre el destierro y la muerte. Y elige la muerte porque para ellos el destierro era como una deshonra muy grande. Nadie te quería fuera de tu tierra. Entonces era como estar muerto en vida, dice en uno de sus diálogos. Tiene la posibilidad de escapar. Muchos de sus amigos van e intentan sacarlo de la cárcel, pero él, por respetar la ley que tanto defendió, por escuchar la voz de su conciencia, decide quedarse. El juicio que lo condena va a votar de manera democrática. Esto va a influir sobre todo en Platón, porque Platón va a disentir mucho de la forma de gobierno democrática. Y bueno, ahí como vemos, Platón, su joven discípulo, lo acompaña en todo momento y que Platón siempre va a estar ahí. Y de hecho Sócrates no escribió ningún libro, sino que todo lo que conocemos que decía Sócrates es basado en el punto de vista del discípulo, de su discípulo, que es Platón. Por eso mucha gente también va a decir hasta dónde es verdad lo que dice Platón, siendo que es muy difícil que una persona de alguna manera pueda expresarse sin haber dejado nada escrito. No sé si me explico, o mejor dicho, ¿cómo sabemos hasta dónde Sócrates decía eso y hasta dónde Platón le hace decir cosas a Sócrates? Y bueno, muchas gracias por la atención en esta clase, espero no haber sido muy largo. Les dejo 2 memes de Sócrates para que se diviertan. Y nos estaremos viendo mañana. Intentaré grabar otra vez el Power. Estoy aprendiendo a usarlo. Y bueno, cualquier corrección u error, por ejemplo, de tipografía o de, digamos, de ortografía, háganmelo saber por el foro. Desde ya muchas gracias, les deseo lo mejor y nos estamos viendo. Saludos.